gran gozo en mi alma hoy. Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está. Contento con su amor estoy, su dulce paz me da. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hay melodías hoy, canciones a mi Rey. Feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hoy reina gratitud, y loores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Señora mi alma, himno 379. Habla, Señora mi alma, habla tu dulce voz. El himno de la hermana Bueno. Qué bueno. Habla, Habla, Señora, mi alma, hable tu dulce voz, susurra en tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley, canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo,
enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla cual lengua antiguo, diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe. Quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Se pueden sentar, por favor. Le damos gracias a nuestro Dios que nos ha traído una noche más aquí para poder atender estos interesantes temas de último tiempo. Las conferencias del hermano Nicolás Barrios sobre salud mental. Y ya sabemos rápidamente, hemos tenido razones para estudiar la facultad mental, hemos tenido temas de elementos fundamentales para una adecuada salud mental. Tuvimos también el origen de la enfermedad mental. Eso fue el sábado. El sábado en la tarde tuvimos raíz de la enfermedad mental. Y hoy tenemos un tema también muy importante: voluntad y la salud mental. Invitamos al hermano Barrios. Ustedes ya lo conocen. Los que no lo conocían, por favor, hermano Barrios, véngase para acá. El hermano Barrios es el que va a tener este tema, y el viernes, para que usted esté aquí también puntual a las 7:30, vamos a tener los 5 pasos para vencer los pensamientos negativos, patologías mentales. ¿Es así? Así va a ser.
Vamos a inclinar nuestro rostro para tener una corta palabra de oración y entonces dejarle el tiempo a nuestro hermano Barrios. Oremos. Señor mi Dios, gracias Padre Santo por tus bendiciones. Gracias Señor porque tú permites que nosotros, tus hijos, sigamos aprendiendo y yendo a profundidades de conocimiento que tú tienes para nosotros. Gracias Señor porque tú eres bueno, eres un Dios de misericordia, de orden, de paz, de inteligencia y de sabiduría. Y te ruego Señor por tu gracia, por el tiempo que todavía nos sigues dando para poder reconocer que tú eres Dios todopoderoso y que tu venida es pronta, Señor. Ayúdanos, Señor, a que las personas se puedan dar cuenta en estos momentos culminantes en los que estamos y que tú, oh Dios, pueda impregnar nuestro corazón con tu Santo Espíritu para poder predicar fuerte. Gracias, Señor. Levántanos con tu brazo poderoso. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tiempo es suyo, mi hermano Barrios. Gracias, hermano. Feliz noche, hermanos. Estamos muy complacidos de su asistencia aquí a estas conferencias en la iglesia. También saludamos a los que nos siguen a través de Facebook, los hermanos que están y amigos que nos están siguiendo a través de esta conferencia de salud, esperando que el Señor los esté bendiciendo. En esta noche vamos a mirar, a seguir el programa y vamos a ver un tema especial que es el tema de la voluntad y la salud mental. ¿Qué tiene que ver la voluntad y la salud mental? Quisiera hacer un corto resumen para poder entender más claro este tema. Nosotros estábamos viendo que cuando una persona recibe un impulso visual o olfativo, viaja a través del sistema nervioso, entra a través del sistema, o sea, de la parte auditiva, de la parte óptica y llega al tálamo. Del tálamo hay un mensaje que se dirige, un primer mensaje que va directamente a la neocorteza, que es el sitio donde está la capacidad de razonar, de hacer un juicio crítico, de hacer un estudio profundo, analítico de esa información que está llegando. De ahí sale una segunda señal de la neocorteza hacia la amígdala, que es la parte que tiene que ver con la que genera nuestras emociones. Entonces ahí se produce una reacción emotiva y se toma entonces una decisión de seguir mirando, observando, oyendo e interpretando esa información que nos llega. El cuerpo tiene un callejón que va directamente entonces a veces del tálamo hacia la amígdala. En situaciones de emergencia, en situaciones de estrés, de peligro, la persona puede tomar decisiones sin que pase por la neocorteza, o sea, sin hacer un juicio crítico, sino que directamente a través de una emoción fuerte puede tomar determinaciones para huir, para correr, para defenderse, sin necesidad de hacer un juicio crítico, analítico, del impulso que le llegó. Pero también tenemos que se presentan, por decirlo así, una serie de pleitos o problemas cuando se está tomando decisiones con la neocorteza o con la amígdala. Y en general, a veces por el tipo de estímulo que nos llega, sea un estímulo que despierte la razón o un estímulo que despierte las emociones, generalmente estamos decidiendo con la amígdala. También vimos que el lóbulo frontal es fundamental cuando hay un conflicto entre la neocorteza y la amígdala, o cuando la amígdala tiene el poder, donde nos hemos habituado constantemente a estar haciendo decisiones emotivas, emocionales. En base a esa emoción que tenemos, hacemos esas decisiones. El lóbulo frontal tiene la parte de dominio, pero también vimos que el lóbulo frontal, que es el sitio donde está la parte de la espiritualidad, de la moralidad, de esa parte espiritual también,
puede estar afectado por el consumo de ciertos alimentos, de ciertas sustancias como el café, la carne, el alcohol, el azúcar. Todo ese conjunto de sustancias pueden estar afectando el lóbulo frontal e impidiendo el lóbulo frontal poder hacer una decisión apropiada, correcta, interviniendo entonces en las decisiones tomadas a partir de la amígdala. En esa parte del lóbulo frontal, que es donde nos vamos a centrar hoy, en esa parte del lóbulo frontal donde está la voluntad, está la parte de la espiritualidad y la parte de la moralidad, pero también está la parte de la voluntad. Entonces, en este conflicto, en el tema de los pensamientos, juega un papel fundamental la voluntad. Y ahí es donde nosotros debemos centrarnos. Si hemos visto, tenemos que centrarnos en dos áreas fundamentales. Uno es el tema de las avenidas del alma, o sea, en los ojos, en la audición, el tacto, son fundamentales para el control. Por eso la recomendación que vimos fue que la persona tenía que abstenerse de todo lo que podía ver, oír, que generara pensamientos o sentimientos. Cuando usted recibe una información por primera vez, a través de la parte visual o auditiva, se forma una imagen allá en la corteza cerebral. Esa imagen queda ahí. Y sucede que usted puede ser y esa imagen puede producir una emoción. Produce una emoción. Y esa emoción lo puede colocar a usted a generar una determinación o hace una determinación en base a la amígdala, por la emoción que siente, usted lo realiza. De ahí en adelante muchas veces o en ciertas circunstancias o generalmente, no necesita usted ver eso con sus ojos, sino que cuando usted recuerda la imagen mental, genera la emoción. Y ese es uno de los problemas por lo cual nosotros debemos evitar desde muy niños ciertos tipos de imágenes, porque esa imagen, aunque no la veamos más, eso quedó grabado ahí y solo recordar la imagen le generan ¿qué? Emociones. Por ejemplo, un maltrato de un padre hacia un niño, el papá pudo haberse muerto, pero él recuerda la imagen y siente las mismas emociones quizás de lo que estuvo pasando en ese momento. Entonces, por eso es importante, fundamental, que en la niñez, la adolescencia y aún en la adultez, lo que estamos experimentando, viendo, oyendo, se queda grabado y es más difícil el manejo. Entonces, parte fundamental, manejo de las avenidas del alma. La otra parte, que también es un punto importante, es el tema de la facultad de la elección, o sea, la voluntad. Y ahí nos vamos a centrar en este momento. Entonces, primero hay que definir qué es la voluntad. ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad? Entonces, la voluntad es la facultad de elección. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no tenemos la capacidad de ejecutar las decisiones que tomamos espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso también? De que todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. La Biblia nos indica que nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. ¿Y qué es la naturaleza pecaminosa? Es una tendencia natural a hacer lo malo, a hacer lo que no es, a hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Eso es lo natural del hombre. Nadie nace con una naturaleza santificada, o sea, con una naturaleza que tiende a lo bueno, a lo de Dios. Nadie nace con eso. Siempre nacemos con una tendencia a violentar los mandamientos de Dios. Entonces, esa naturaleza humana nos incapacita a nosotros humanamente para poder hacer la voluntad de Dios. Solamente participa entonces la voluntad y participa la interacción del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero cuando tú decides, le das permiso al Espíritu Santo para que pueda hacer realidad la determinación que se tomó. Pero si no se decide, entonces no podrá actuar el Espíritu Santo y estaremos a merced de nuestra naturaleza pecaminosa. Y en eso tiene que ver también los pensamientos. El tipo de pensamientos que uno puede generar pueden estar dominados por la voluntad. La voluntad sometida a la influencia del Espíritu Santo puede hacer un cambio en los pensamientos, en las emociones y en los sentimientos. Eso es vital para lo que vamos a estudiar.
Entonces, primero que todo, la voluntad es la facultad de elección. Debido a eso, tenemos que aclarar también de que la voluntad Dios la deja en libertad. Ni el diablo puede dominar tu voluntad voluntariamente por él, ni Dios se introduce para dominarte la voluntad. La voluntad está libre en el hombre y él toma la decisión, si se le entrega a Dios o si se le entrega a Satanás. El problema es que si no eliges entregársela a Dios, automáticamente la toma Satanás. Entonces nosotros tenemos la certeza de podérsela entregar a Dios en la voluntad de Dios. Y esa facultad de elección es lo que permite que el Espíritu Santo pueda entrar en nuestra vida y puede entonces actuar de acuerdo a la decisión o a la elección que nosotros hemos hecho. Vamos a leer, vamos a mirar aquí. Bíblicamente toda conducta es voluntaria o accidental. Toda conducta es voluntaria o accidental. Vamos a mirar más adelante qué significa eso. Tenemos las potencias del raciocinio, que son las facultades superiores. Tenemos el intelecto, la percepción, la razón, la atención, la conciencia, el juicio. ¿Qué es la conciencia? Es esa parte donde a través de un juicio nos trae un sentimiento de remordimiento por haber hecho algo. Sucede que muchas veces nosotros tomamos la decisión de hacer algo malo y en el momento lo tomamos, lo ejecutamos, podemos decir que lo disfrutamos, pero inclusive al poco rato de estar haciéndolo en ese disfrute que llega un momento algo que, qué tristeza, pero yo por qué estoy haciendo esto, qué tal, pero era porque la neocorteza estaba haciendo ese juicio, analizando todo eso, y cuando ya llegó a la conclusión, entonces está la conciencia y es la que te dice, y inclusive a través de eso, deja de hacer hasta esa cosa en ese momento. Pero fue porque la amígdala adelantó y tomó el control y hizo la decisión, la amígdala. Entonces, todas estas potencias del raciocinio, que son las facultades superiores, están aquí. Del otro lado, al frente, están las pasiones bajas, que son las facultades inferiores, que es el instinto, la pasión, el afecto, los apetitos, los impulsos, los deseos. Son las pasiones, las facultades inferiores, y las facultades superiores son el intelecto, la percepción, razón, atención, conciencia y juicio. Entonces, entre este y esto, que es lo que nos domina, que es lo que nos domina, los que nos pueden dominar, las facultades superiores o potencia del raciocinio o las pasiones bajas, está haciendo la diferencia, marcando la diferencia, la fuerza de voluntad y la fe. Eso es lo que hace. Cuando no tenemos fuerza de voluntad y fe, siempre están ganando las pasiones bajas. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa está en función, tiene la gran facilidad de hacer que las pasiones bajas siempre estén dominando. Únicamente podemos tener esta cuando ejercitamos la fuerza de voluntad y la fe, es la que marca la diferencia. Después vamos a ver por qué bíblicamente toda conducta es voluntaria o accidental. Porque hay una tercera que dicen que hay muchas conductas nuestras que simplemente las hacemos y no podemos detenernos ante ellas bajo ninguna circunstancia. Entonces, en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 712, dice: el poder que gobierna la naturaleza del hombre. La voluntad es el poder que gobierna la naturaleza humana, sometiendo todas las otras facultades a su dominio. Entonces, ¿qué es lo que domina la naturaleza humana? Lo que gobierna la naturaleza humana, ¿la qué? La voluntad. Somete todas las otras facultades al dominio de la voluntad. O sea que, como vimos acá, las otras facultades superiores y estas facultades inferiores pueden ser sometidas ¿a quién? A la voluntad. La voluntad no es el gusto ni la inclinación, sino el poder que decide, que obra en los hijos de los hombres para obedecer a Dios o para desobedecerlo. Entonces, es el poder que decide, que obra en los hijos de los hombres para obedecer a Dios
o para desobedecerlo. El conflicto espiritual de nosotros se libra es en la voluntad. Ahí está todo el secreto de la victoria, en la voluntad. Dominando la voluntad, entonces el Espíritu Santo puede actuar en nuestro cuerpo y hacer la obediencia. Eso está en tomo 2, Mente, Carácter y Personalidad, página 721. Puedes controlar tu voluntad. No tienes por qué desesperar. A ti te toca someter tu voluntad a la voluntad de Jesucristo. Y al hacerlo, Dios tomará inmediatamente posesión de ella. Y obrará en ti el querer y el hacer según su beneplácito. Tu naturaleza entera será puesta entonces bajo el gobierno del Espíritu de Cristo y hasta tus pensamientos le estarán sujetos. Entonces vemos aquí algo interesante. Dice que nosotros no debemos desesperar. Porque a mí y a ti te toca someter tu voluntad a la voluntad de Jesucristo. Entonces cada persona debe saber cuál es la voluntad de Jesucristo y someter la voluntad de uno a la de Jesús. O sea, las decisiones de uno deben estar en función a la voluntad de Jesús. Y dice que cuando tú sometes tu voluntad a la de Jesucristo, Dios tomará inmediatamente posesión de ella. Cuando toma posesión Dios inmediatamente de la voluntad de uno, cuando sometes ¿qué cosa? La voluntad. Entonces, someter la voluntad es darle permiso a Dios para que Él la tome inmediatamente. ¿Y qué sucede cuando toma inmediatamente? Dice que obrará en ti el querer y el hacer según su beneplácito. Entonces, va a actuar Dios de acuerdo al beneplácito de Él, que es su voluntad, y vamos a poderla realizar. La vamos a poder realizar. O sea, ¿a través de qué? Vamos a poder realizar esa voluntad de Dios. Tu naturaleza entera será puesta entonces bajo el gobierno del Espíritu de Cristo. Entonces, en ese momento que se entrega la voluntad y Dios toma inmediatamente la voluntad nuestra, automáticamente quedamos a merced del Espíritu Santo. Dice, bajo el gobierno, tu naturaleza entera, o sea, todo el cuerpo queda bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y entonces dice, y hasta tus pensamientos le estarán sujetos. ¿Sí? Cualquier tipo de perturbación mental que tú tengas, ¿qué va a suceder? Va a quedar sometida a los pensamientos de Jesucristo. Esto es clave para la salud mental. Porque ¿cuál es el problema de la gente con problemas mentales? Pensamientos. Que el uno que a nadie me quiere, que el otro de tristeza, que el otro del orgullo, que el otro es masoquista, que el otro es narcisista, que el otro es un montón de cosas, y eso se genera en pensamientos que están generando entonces sentimientos y emociones. Entonces, en la entrega de la voluntad, los pensamientos le estarán sujetos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, no podemos desligar el problema de la salud mental si no está conectada ¿con quién? Con Jesús. Entonces es vital e importante. Por eso el Evangelio es el único que puede dar salud mental. De resto, todas las cosas que hagamos. Pero es fundamental la entrega de la voluntad. Muchas personas oran porque el Espíritu Santo llega a sus vidas. Por ejemplo, nosotros siempre oramos, Señor, danos tu Espíritu Santo. Danos tu Espíritu Santo. Danos tu Espíritu Santo, y pasa el tiempo y nada. Seguimos igualito. ¿Sí o no? Pero a veces uno pide el Espíritu Santo sin entregar la voluntad. Y nunca el Espíritu Santo te va a tomar si tú no entregas ¿qué cosa? La voluntad. Entonces, ¿para qué queremos el Espíritu Santo? Por ejemplo, el ladrón, el que tiene el problema de la cleptomanía, creo que es que le llaman, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, la persona reconoce que tiene ese problema. Y ora, Señor, dame tu Espíritu Santo para dejar eso. Pero Él no entrega la voluntad. En ese caso, ¿cómo entregaría Él la voluntad? Tomar la decisión de ¿qué? De dejar de robar. De dejar de robar. Entonces, Señor, desde hoy, con la ayuda tuya, no voy a volver a robar. Desde hoy, con la ayuda tuya, voy a ser una persona honesta, íntegra.
¿El que está haciendo en ese momento con una decisión fuerte en ese momento? Está entregando la voluntad, está decidiendo colocar su parte del lado de la voluntad de Dios. Y en ese momento cuando él pide el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo puede entrar. Entonces muchos de nosotros, e inclusive el perdón de Dios, uno de los pasos para el perdón de Dios es entregar la voluntad. Mucha gente quiere que Dios haga cambios mágicos, por ejemplo, que tiene una debilidad muy fuerte, que le gusta a la persona, y la persona dice, ojalá algún día Dios me quitara eso. Pero él no quiere pasar por el sufrimiento de decir y de determinar, no lo voy a hacer. Sino que está esperando que Dios se lo quite algún día. Algún día el Espíritu Santo me quite eso y pido el Espíritu Santo, pero no entrego la voluntad, no entrego la voluntad. No decido dejarlo. Que de lo que me está molestando es esto que está por acá. Entonces yo de ese día debo ¿qué? Votarlo y decidirlo y pedir el Espíritu Santo para eso. Entonces dice aquí que hasta tus pensamientos le estarán sujetos. Cambio de pensamiento a partir de la integración del Espíritu Santo en nuestras vidas por haber tomado la decisión de ¿qué? De sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Dice, no puedes dominar como deseas tus impulsos y emociones, pero dice, no puedes dominar como deseas tus impulsos y emociones, pero puedes dominar la voluntad y lograr un cambio completo en tu vida. Sometiendo tu voluntad a Cristo, tu vida se ocultará con Cristo en Dios. Y se unirá al poder que está por encima de todos los principados y las potestades. Tendrá fuerza procedente de Dios que te mantendrá unido a su fuerza y te será posible alcanzar una nueva luz, la luz misma de la fe viviente. Pero tu voluntad debe cooperar con la voluntad de Dios. Entonces, yo no puedo controlar mis impulsos y emociones. ¿Quién lo puede hacer? Dios, a través del Espíritu Santo. Páginas 720 y 721. La voluntad decide la vida o la muerte. Solo la eternidad podrá revelar el destino glorioso del hombre en quien se restaure la imagen de Dios. Para que podamos alcanzar este alto ideal, debe sacrificarse todo lo que causa tropiezo al alma. Por medio de la voluntad, el pecado retiene su dominio sobre nosotros. ¿Por medio de qué? O sea, si uno no entrega la voluntad a Dios, el pecado siempre está dominándonos. La rendición de la voluntad se representa como la extracción del ojo o la amputación de la mano, que dijo Jesús. A menudo nos parece que entregar la voluntad a Dios es aceptar una vida contrahecha y coja. Dios es la fuente de la vida y solo podemos tener vida cuando estamos en comunión con Él. Si os aferráis al yo y rehusáis entregar la voluntad a Dios, elegís la muerte. Requiere sacrificio entregarnos a Dios, pero es sacrificio de lo inferior por lo superior, de lo terreno por lo espiritual, de lo perecedero por lo eterno. No desea Dios que se anule nuestra voluntad, porque solamente mediante su ejercicio podemos hacer lo que Dios quiere. Debemos entregar nuestra voluntad a Él para que podamos recibirla de vuelta purificada y refinada y tan unida en simpatía con el ser divino que Él pueda derramar por nuestro medio los raudales de su amor y su poder. Entonces es vital y fundamental entregar ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Vamos a ver en la página 313 de tomo 2 de Mente. La imposibilidad reside en la propia voluntad. ¿Dónde reside la imposibilidad? Tanto de pensamientos, tanto como de nuestro accionar, de nuestras emociones y sentimientos. Toda nuestra vida es de Dios y debe ser usada para su gloria. Su gracia consagrará y mejorará cada facultad. Que nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter, porque si alguien llega a esa conclusión, ciertamente no alcanzará la vida eterna. La imposibilidad reside en su propia voluntad. Si usted no quiere, no podrá vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de los corazones no santificados y de la falta de disposición para someterse al control de Dios. Entonces vemos que nosotros podemos vencer nuestros defectos de carácter, podemos vencer nuestras emociones no adecuadas, podemos vencer nuestros pensamientos no adecuados, sometiendo la voluntad a Dios y determinando, como dice aquí, si usted no quiere, no podrá ¿qué?
vencer. Entonces, el fundamento está en eso, en creer de que yo puedo vencer entregando la voluntad de Dios, porque Jesús, a través del Espíritu Santo, toma el control, cambia pensamiento, cambia emociones. Al cambiar pensamiento, se cambian las emociones. Página 313, tomo 2, mente, carácter y personalidad. La voluntad del hombre es agresiva. La voluntad del hombre es agresiva y constantemente se esfuerza por someter todas las cosas a su designio. Si se alista del lado de Dios y del bien, los frutos del Espíritu aparecerán en la vida. Entonces, ¿por qué es que no aparecen los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida? Porque no hemos volcado nuestra parte al lado de ¿quién? De la voluntad de Dios y del bien. Y Dios ha señalado gloria, honra y paz a cada persona que obra el bien. Y miren esto, página 313, tomo 2, de mente, carácter y personalidad. Un sedante efectivo. La mente y los nervios se entonan y fortalecen por el ejercicio de la voluntad. Cuando la mente y los nervios se entonan, o sea, se colocan en su tono apropiado, con el ejercicio ¿de qué? De la voluntad. En muchos casos, la fuerza de voluntad resultará ser un potente calmante de los nervios. Entonces, cuando usted está nervioso, ¿qué debería hacer? ¿Entregar qué? La voluntad. ¿Cómo entrega la voluntad? Tomando decisiones. Dios mío, en este momento quiero estar tranquilo, en paz. Tómame, por favor. Dame tu Espíritu Santo, y el Espíritu Santo llega y ¿qué hace? Calma. Y el ejercicio constante de entregar la voluntad en diferentes áreas va haciendo que sus nervios se vayan ¿qué? Porque entregar la voluntad es estar en conexión con Dios. Y el estar en conexión con Dios a través del Espíritu Santo calma el sistema nervioso. Por eso no podemos ser independientes de un tratamiento natural en salud mental, hacerlo independientemente del Espíritu Santo, de Dios y de la entrega de la voluntad. La gente puede estar orando por mí, pueden estar haciendo muchas cosas en la iglesia, pero si uno no está entregando la voluntad, no está teniendo poder ¿para qué? Para calmar los nervios. Bueno, vamos a ver aquí 5 pasos para vencer los pensamientos negativos. Entonces, el anterior, como vimos, es entregar la voluntad, sometiendo la voluntad a la voluntad de Dios, buscando qué es voluntad de Dios y ejercitando esa capacidad de determinación. El Espíritu Santo toma nuestra vida y hace toda la maravilla, tanto en las emociones como en los tipos de pensamientos. Pero ahora vamos a entrar a esto de 5 pasos para vencer los pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque los pensamientos negativos que están en nuestra mente merodean, están ahí presentes en cualquier área, de cualquier tipo, de envidia, de odio, de cualquier cosa que no sea adecuada. ¿Cómo podemos vencerlos? Porque ya leímos que nuestra incapacidad o nuestra reside en nosotros mismos, al no entregar la voluntad, al no tener fe en el Espíritu Santo para que nos ayude. Entonces, primero, llevar todo pensamiento cautivo. En 2 Corintios 10:5, si quieren vamos a hacer un ejercicio. ¿Trajeron la Biblia? Bueno, uno va a buscar 2 Corintios 10:5, otro 2 Corintios 2:10, otro Filipenses 2:13 y otro Colosenses. El hermano lo va a colocar allá. 2 Corintios 10:5 y otro Colosenses 1:26 y 29. 2 Corintios 10:5. Sí. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. Si usamos el micrófono, usemos el micrófono, mi hermana. Gracias, repitamos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces ahí nos dice que debemos llevar nuestros
pensamientos cautivos ¿a quién? A Cristo. Entonces, todos estos pensamientos se llevan cautivos solamente cuando se entrega la voluntad, tomando decisiones de no pensar en eso, clamando por el Espíritu Santo, y entonces Dios nos cambia los pensamientos. Ahora, ese es un trabajo que tiene que ser constante. Usted verá que cuando no estamos acostumbrados a este ejercicio, nos cuesta dificultad, o sea, con el pensamiento. Pero si usted persevera cada vez más, ese es un ejercicio. ¿Qué es un ejercicio? Que el primer día, ¿cómo le va a uno? Mal, queda muy cansado, y repite hasta que se fortalece, y después ya es muy fácil poder vencer eso. Pero hay gente que no intenta el tomar decisiones de que no ocurra en el pensamiento eso. Y creer y tener la fe, porque recuerden que es voluntad más fe. ¿Qué es fe? Fe es que cuando usted está tomando la determinación o está entregando la voluntad, debe de creer que el Espíritu Santo está llegando en ese instante a tomar su vida y le va a cambiar sus pensamientos. Él debe tener esa fe, porque él puede entregar la voluntad y si no cree, no ocurre nada. Tiene que ir acompañado de fe. Entonces, todo pensamiento debe ser cautivo ¿a dónde? A Cristo. Según de Corintios 2:10, nuestras armas no son mundanas, o sea, no podemos hacerlos con nuestra propia fuerza. Bueno, aquí dice, y al que vosotros perdonareis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en persona de Cristo. Entonces, todo esto tú tienes que hacerlo en favor de ¿quién? De Cristo. O sea, nuestras armas para vencer no se logran a través de cosas humanas, tiene que ser a través de Jesús. Y el Espíritu Santo actúa en nosotros en representación de Jesús. Cuando sometemos la voluntad a la de Dios para que realice su voluntad. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿quién es el que en nosotros obra? Dios. Ya. Entonces, cuando sometemos la voluntad a Dios, Dios obra en nosotros. Entonces, no es con fuerzas humanas. Eso es lo que se llama en Colosenses 1:26-29, lo que la Biblia llama Cristo en mí. Sí. El misterio que había estado oculto desde los siglos y por generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien nosotros predicamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajó, luchando según su poder, el cual obra poderosamente en mí. Bueno, ahí vemos toda una secuencia, ¿no? De que todo está en Cristo Jesús. Cristo en mí dice que Cristo en nosotros presenta al hombre perfecto. O sea, le restaura los pensamientos, le restaura su parte física, le restaura todo. Entonces, solamente los pensamientos podemos vencer. Uno, llevar todo pensamiento cautivo ¿a quién? A Jesucristo, a la voluntad de Dios. Se nos pide que tengamos nuestros pensamientos en sujeción a la obediencia de Cristo, ya lo leímos. O sea, nuestra mente puede estar sujeta a Cristo o a Satanás. Si no se elige a Cristo, Satanás automáticamente le damos la autoridad para que lo haga. A nosotros nos corresponde escoger, o sea, ya lo explicamos. O sea, uno es el que determina quién tiene la mente de uno. Si Dios o quién, o Satanás. Y nuestra voluntad es libre de decidir. 3,
esto es algo importante en el tema de los pensamientos negativos, que es la repetición de un versículo de la Biblia que exprese todo lo contrario al pensamiento que tienes. Por ejemplo, si tú tienes tristeza, ¿qué tienes que buscar? Versículos que... Bueno, hay una terapia que es la teoterapia, que nosotros en nuestra casa tratamos de implementar con los pacientes en los que se puede. Y es que se le da una serie de versículos bíblicos de acuerdo a su patología mental. ¿Sí? Entonces, si tiene problemas de depresión, entonces se le buscan versículos que de esperanza, pero no solamente se le buscan, sino que la persona tiene que hacer un ejercicio. Se le ponen planas. Es colocar planas del versículo para que lo escriba. Y cuando lo vaya escribiendo, lo vaya pronunciando. Y lo vaya leyendo. Entonces está entrándole por los ojos, por aquí, por la mano. Y al final tiene que aprendérselo de memoria. Entonces, el repetir los versículos va haciendo un efecto mental sobre qué. Va grabando allá, contrarrestando los efectos negativos del pensamiento que se viene. Entonces, la palabra de Dios tiene poder, porque la palabra de Dios no es cualquier otra cosa. Entonces, al tener poder, ¿qué hace? Contrarresta los pensamientos ¿qué? Negativos. Entonces, la persona comienza en ese proceso y es interesante ver que en la medida en que uno hace ese trabajo, la mente gira en torno a ese pensamiento, a ese versículo. Lo mismo se hace con himnos. No sé si a usted le ha pasado que hay himnos que se le viene a usted sin usted decidir. Usted no decide el himno, sino que el himno llega en su momento. Llega en su momento y usted se conecta con el himno. Lo mismo sucede con el versículo. Cuando usted, de tanto repetirlo y repetirlo, llega un momento en que ya él gira en su pensamiento y contrarresta el efecto negativo de qué. Entonces llega el pensamiento negativo, piense y como ya se lo sabe de memoria fácilmente lo puede ¿qué? Lo puede traer y eso le trae tranquilidad y paz porque la persona no solamente debe aprendérselo, sino que debe interiorizarlo. O sea, debe ejercitar fe en ese versículo y experimentarlo antes que le llegue la crisis. Entonces, cuando la persona le llega la crisis, como ya ha ejecutado eso durante todo el día, durante mucho tiempo, cuando llega la crisis fácilmente llega el pensamiento y ella, al evocar ese versículo, diciéndolo de memoria o recitándolo en su mente, resulta que le genera emociones positivas que se le generaron cuando lo practicaba. ¿Sí ven cómo es el proceso? Entonces, es todo lo contrario al plan que ha hecho Satanás, que nos mete algo, nos produce emociones, nos guarda un pensamiento ahí, recordamos eso y nos genera la emoción. Acá es lo contrario. Es con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene más poder que la palabra de Satanás. O no tiene poder si estamos en Cristo. Entonces, escribir y leerlo en voz alta, escribir en cartulinas los versículos, colocarlos en el cuarto, se pueden colocar y constantemente la persona los está leyendo, y eso le va trayendo su mente sujeta a lo de Dios y va venciendo esos pensamientos de cualquier tipo, esquizofrenia, lo que más haya. Acompañándolo con ¿qué? Con todas las terapias naturales, o sea, con el aire, con lo que hemos venido estudiando globalmente, una dieta apropiada, un ambiente apropiado en todo el contexto y utilizando esta herramienta. Cuarto, profundizar el versículo. Recordar todos los versículos en que anteriormente se han cumplido las promesas. Entonces, usted puede recordar en su vida pasada qué versículos se le han cumplido a usted en ciertas situaciones de la vida y recordarlo. Recordar todos los eventos en los que Dios a usted lo ha beneficiado, en lo que usted oró y se cumplió. Estar recordando constantemente de lo que Dios le ha cumplido a usted en su vida. Tratar de encontrar un significado más pleno del versículo. Josué 1, 7 al 8. Leámoslo. Perdón, el anterior, hermano, colóquelo ahí, el que teníamos ahí. Antes de leer ese, Romanos 12, 21. Bueno, leamos este. Ok.
No, el que tenía Romanos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendiereis. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Entonces, la ley de Dios debía estar al frente siempre, constantemente de él. Y hay una parte de la Biblia que nos registra también que tenían que repetir y repetir y repetir y repetir y repetir a los hijos, ¿qué cosa? La ley de Dios. ¿Por qué tenían que repetirlo y repetirlo y repetirlo? Para que estuvieran presentes y para que la mente esté llena de eso. Entonces, es fundamental tenerlo en el tratamiento de los pacientes. Aunque inicialmente le va a costar, ahí es donde usted tiene que estar. Y constantemente en el ejercicio, repítalo, interiorícelo. Interiorizar es experimentar lo que estás leyendo. Por fe, experimentar lo que estás leyendo, experimentarlo. Eso trae unas emociones y te dan paz y tranquilidad, porque si son versículos de paz y tranquilidad, te pueden ayudar. Entonces, repasar también el contexto, todo el contexto del versículo ayuda mucho. Y en humildad aceptar la palabra de Dios. Y quinto, un espíritu de gratitud y alabanza. Colosenses 3:16 y 1 Corintios 14:15. Siempre debemos de estar nosotros alabando ¿a quién? A Dios. O sea, hay que estar en servicios de alabanza y una alabanza de gratitud. No tenemos que hacer grandes estruendos y grandes cosas, sino que en el momento en que tú estás alabando debes experimentar la letra y vivir la letra en tu interior. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y experimentándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Bueno, ahí nos está diciendo que nosotros debemos alabar a Dios. Y esa alabanza debe ser de conexión con Él, porque a veces podemos estar cantando simplemente por cantar, por cumplir el rito, pero no estamos experimentando lo que está diciendo el versículo, el himno, y no lo estamos interiorizando y experimentando para que nuestras emociones estén subyugadas a lo que genera un himno y lo que genera un versículo. Entonces, esos son 5 pasos muy sencillos para vencer los pensamientos ¿qué? Negativos. Entonces, entrega de la voluntad total a la voluntad de Dios a través de ese ejercicio de estar tomando decisiones de parte de la voluntad de Dios. ¿Ya? Los pensamientos positivos son más difíciles de manejarlos porque nuestra naturaleza tiende a lo malo. Pero en la medida en que tú haces esos ejercicios, entonces te van a generar ventaja en la victoria sobre el pecado, en la victoria sobre los pensamientos negativos. Bueno, ahora vamos a ver algo acá que tiene que ver con la transición del pecado a la enfermedad mental. Esto es fundamental también entenderlo, todo lo que ha pasado. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, que ha habido una transición de lo que antes se consideraba pecado, ha llegado a ser hoy en día enfermedad mental. Y eso trae muchas connotaciones hasta legales. ¿Qué quiere decir eso? De que algo que antes era pecado, a través de la psicología y de la psiquiatría, ha llegado a ser denominado enfermedad mental. Entonces, por lo tanto, eso lleva a que la persona la traten no como un pecador, sino como un enfermo mental. Y el enfermo mental no hay que hacerlo sentir culpable, porque está enfermo. O sea, las acciones que él hace no son porque él las determinó, sino porque él tiene una enfermedad mental.
O sea, él no es culpable de esas acciones porque él está enfermo mental. Entonces han cogido cosas que eran pecado y la han vuelto enfermedad mental. Y ha habido una transición, que es lo que vamos a leer. En el tema del pecado, en el plan de Dios es que la persona llegue al arrepentimiento. O sea, el pecador, usted cuando lleva el evangelio, el pecador tiene que experimentar que es pecador y que debe experimentar arrepentimiento, porque eso fue lo que mandó Jesús a predicar. Arrepentidos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Entonces, un trabajo que usted haga donde la persona no se siente pecador, no reconoce su pecado, no se está haciendo nada. Cuando la persona va al psicólogo, no reconoce que es pecador. Al final se convencerá que tiene un problema mental, pero no tiene contrición por eso. Y entonces cuando aparece Jesucristo, el plan de salvación, y la persona en esa contrición puede experimentar el amor de Dios y puede salir de su enfermedad mental, pero que en realidad puede ser un pecado, más no enfermedad mental. Entonces, vamos a leer aquí, dice, el reconocimiento de que había determinantes internos para el acto, más allá del instinto, del miedo, deseo y el libre albedrío, afectó las nociones de motivación, intención y premeditación y otros postulados legales. Expresiones como estas se convirtieron de moda. Yo vengo con genes de asesino, genes de ser homosexual. ¿Ya? Entonces, como ya viene con genes de asesino, entonces él mata, pero el culpable no es él. ¿El culpable es quién? El papá que le dieron y le muestran que tiene genes de asesino. Por lo tanto, él puede quedar en cierta libertad, tiene ciertas cosas y tranquilamente, ¿qué pasa? Puede salir. Y eso ha cambiado todo esto porque ya el libre albedrío, ya él no tiene libre albedrío, sino que él no eligió, él fue que otro eligió por él en su interior. Entonces, lo mismo viene siendo esta parte. No es que él ya viene con genes de homosexual porque su papá era homosexual o su abuelo, entonces él ya es homosexual y la determinación no es de él, sino que es de los genes que lleva adentro y que él no puede controlar, así por lo tanto él no tiene culpa. La homosexualidad se concibió primero, antes, y lo vamos a ver, como primero era pecado. Después pasó a la psiquiatría como una enfermedad mental. Y ya en estos tiempos, unos años anteriores, ya la sacaron de enfermedad mental en los libros de psiquiatría. Ahora es algo normal. Ya ni siquiera es enfermedad mental. Primero era pecado, después ya que no era pecado, sino una enfermedad mental. Y la psiquiatría lo tenía como enfermedad mental. Y ahora ya es normal. La persona es normal. ¿Cómo ha ido un proceso de transición? Cuando el Estado, o sea, el gobierno, toma el control del pecado, lo convierte en crimen. Solo viene el castigo y la gente se cansó de eso y pasa al otro extremo del permisivismo. Entonces, ¿qué pasó? El pecado después pasó a ser crimen. Por ejemplo, el que roba, el que tiene el pecado de robar, entonces ese es un crimen. Entonces, ¿qué hacen con el criminal? A él no van en contrición, que vaya Jesucristo, que lo perdone, no. ¿Para dónde va? Para la cárcel. Y entonces todo era crimen. O sea, el pecado ya no le dieron el nombre de pecado, sino de crimen y es castigo. Pues se cansaron de eso y ¿qué sucedió después? Ahora aparecen nuevos medicamentos que alteran en el estado de ánimo y la conducta. La enfermedad mental se comienza a tratar con pastillas para modificar, aunque no completamente curar la enfermedad. Entonces ya como se cansaron de tanto, entonces ahora ¿qué hacen? Ya no es crimen, sino que es una enfermedad mental y la clasifican como enfermedad mental. Y entonces, ¿qué sucede con eso? De que lo que era pecado, ya hoy en día es enfermedad mental y realmente él no tiene culpa porque ya venía con eso. Ya viene en sus genes o en su mente, lo llevó a eso. La investigación de la modificación de la conducta tendió a disminuir el uso tradicional de métodos de castigo hacia lo malo. Más abiertamente se propuso que mucha de la delincuencia juvenil, conducta que en los adultos sería un crimen, era probablemente mucho mejor verla como algo sintomático. Por lo cual el perpetrador no es completamente culpable o puede ser culpado completamente. Pues, ¿qué quiere decir? Que como es un joven,
Es lo que tiene es que un problema mental, está enfermo mental y puede haber hecho muchas cosas malas que en un adulto sería ¿qué? Crimen. Y entonces fueron cambiando todo eso. Lo que era considerado criminal y así tratado era entendidamente pecaminoso y ahora cada vez más es visto como sintomático. Los pecados se convirtieron en enfermedades. Eso es lo que está pasando hoy en día. Entonces ya la parte de pecado ya no se puede nombrar pecado. Es un enfermo mental. Y ahora muchas cosas ya no es pecado, sino que es normal. Hoy se habla en términos de inmoral, ética y conducta antisocial en lugar de pecado. Todos los pecados del pasado tienen una nueva definición en la psiquiatría. O sea, todo lo que era pecado ahora tienen una definición en la psiquiatría, que es una enfermedad mental. La homosexualidad en psiquiatría por mucho tiempo se consideraba una enfermedad mental. Hoy en día se considera normal. La masturbación en el siglo XVIII se penaba o castigaba. Se consideraba una enfermedad que producía enfermedades físicas o mentales. Hoy es normal. Entonces, son algunos ejemplos. Entonces, vamos a ver aquí algunos ejemplos de cosas que eran pecado y que hoy en día se considera una enfermedad mental. Por ejemplo, robar. Ahora ya se llama cleptomanía. Un cleptómano. Mentir. Ahora se llama mitómano. Está enfermo mental, es mitómano. Matar, es psicópata o sociópata. Adulterar, problema de control de impulso. Es lo que tiene un problema de control de impulso. Deshonrar a padres, problema de relación padre-hijos. Idolatría, se llaman vicios, dependencias, adicciones. Mentira, ideas irracionales, distorsiones cognitivas. Culpa, ansiedad del superego. Egoísmo, autoestima. Vanidad y orgullo, narcisismo. Abandono de la ley, personalidad sin límites. O sea, esas personas que... Sí, o sea que la persona no tiene nada que ver con la ley, tanto de Dios como las leyes de acá, es lo que hace violar y violar todas las leyes. Entonces es lo que tiene un problema de personalidad sin límite, no tiene límites. Ese es un problema mental que él tiene. No, exacto, o sea, ¿por qué? Entonces todo lo que era pecado ahora se convierte en ¿qué? En enfermedades mentales, una patología, y para cada toda esta psiquiatría tiene la solución, medicamentos. Bueno, peligros de la psiquiatría y la psicología. ¿Qué peligros tenemos ahí? ¿La psiquiatría qué es? Del griego psique, alma, y atría, curación. Es la rama de la medicina dedicada al estudio de los trastornos mentales con el objetivo de prevenir, evaluar, diagnosticar, tratar con fármacos y rehabilitar a las personas con trastornos mentales y asegurar la autonomía y la adaptación del individuo a las condiciones de su existencia. En otras palabras, es tratar todos estos procesos mentales, pero generalmente fundamentados con fármacos, medicamentos. Porque se comenzó a pensar de que, buscándole como el origen, y se decía entonces que eran desbalances químicos en el cerebro de neurotransmisores. Eran desbalances ahí, apuntando que tenía que ver con el pecado, no apuntando hacia allá. ¿Qué problemas hay? Hay enfermedades inventadas. Millones de niños son etiquetados con trastornos mentales que se basan únicamente en una lista de comportamientos. No hay escáneres cerebrales, radiografías, pruebas genéticas ni de sangre que demuestren que son enfermos mentales. Sin embargo, a estos niños se les prescriben drogas psiquiátricas peligrosas que ponen en riesgo su vida. Por ejemplo, si usted es rebelde, se le estigmatiza con la etiqueta de trastorno de negativismo desafiante. Si se siente triste o infeliz, incluso temporalmente, es estigmatizado con la etiqueta de depresivo o trastorno bipolar. Entonces, vamos a ver cómo fue todo ese proceso. Generalmente muchas de estas definiciones de enfermedades mentales fueron dadas, era por votaciones en los congresos que hacían para determinar que, de acuerdo a ciertas características que tenía el individuo,
que tenían ciertos patrones de comportamientos anormales, entre comillas, entonces se iba diciendo que era ¿qué? Una enfermedad, y por votaciones se hacían estos, no por estudios clínicos ni nada de eso. Ah. Micrófono, por favor. No, que en nuestra época a los rebeldes eso se curaban era con disciplina y con rejo. Y ninguno ha crecido traumatizado. Antidepresivos, más de 20 millones de niños enganchados con antidepresivos. Sí. Más de 20 millones de niños de todo el mundo toman drogas psiquiátricas recetadas, de las que se sabe que causan violencia, psicosis, alucinaciones, suicidios, homicidios, derrames cerebrales, diabetes, ataques al corazón y muerte por presuntos trastornos cuya existencia nunca han sido probadas científicamente. Existen más de 20 millones de niños de todo el mundo toman drogas psiquiátricas recetadas, de las que se sabe que causan violencia, psicosis, alucinaciones, suicidio, homicidios, derrames cerebrales, diabetes, ataques al corazón y muerte por presuntos trastornos cuya existencia nunca han sido probadas científicamente. Existen en la actualidad 17 millones de niños en todo el mundo que toman drogas psiquiátricas peligrosas y que alteran la mente. Entonces, eso es uno de los problemas de la psiquiatría. El Manual de Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos Mentales se llama DSM, la llamada Biblia de los Trastornos Mentales, así le llaman, que es este libro. Pretende que cualquier malestar emocional o psicológico sea considerado a partir de su publicación una enfermedad que requiere medicación. Por lo tanto, cualquier persona podría ser considerada mentalmente enferma y medicada si es considerada simplemente adicta a las compras, al sexo, al trabajo, al fútbol, a la tarjeta de crédito o a los videojuegos. ¿Qué quiere decir eso? No es que esto sea bueno, ¿no? Pero si es adicta a esa, ya tienen que darle medicamentos, 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 medicamentos. En 1912, el Manual de Diagnóstico y Estadístico para Trastornos Mentales, DSM, contenía 112 trastornos mentales. En 1980 habían 224, justo el doble. Con la publicación del DSM tercero en 1987 pasarían a 253, y el DSM-4, esa cifra es de 374. Entonces, cada vez que aparece él, aparecen ¿qué? Nuevas ediciones, aparecen más enfermedades mentales. En él se incluyen trastornos mentales como trastorno de lectura, o sea, las personas que les gusta leer mucho, y eso ya es anormal de que esté leyendo mucho. Entonces, trastorno de lectura, trastorno de expresión escrita, las personas que les gusta escribir, trastornos matemáticos, el que le gusta mucho la matemática y pasa todo el tiempo pensando en matemáticas, trastornos por cafeína. O sea, hay, por lo cual cualquier persona que el psiquiatra quiera diagnosticar de enfermo mental, ya hay un medicamento para tomar. Y cada una de esas tiene un medicamento para vender. ¿Qué quiere decir con eso? Que usted va al psiquiatra y le hacen un examen y usted tiene alguna enfermedad mental y ahí está el medicamento para tomar. Hay tantas enfermedades mentales que usted va allá y alguna tiene. No sale libre. Como curiosidad, su primera edición consideraba la homosexualidad como una enfermedad, la primera edición del DSM. Se sabe que las farmacéuticas presionan bastante en la redacción de este panfleto por los intereses criminales que tienen la venta de sus medicamentos. Entonces, también, no voy a ampliar en esto, muchas terapias que utilizaban la psiquiatría, es nada más con esta del electroshock, que hace daños tremendos en la mente, que le colocaban a las personas. Y hay muchas otras que no vamos a ahondar en eso. Y el peligro de la psicología, ya para terminar, es que al final la persona, ¿cómo anda? ¿Cómo anda la persona que está enferma? No tanto la carga, otro es el que le está decidiendo qué es lo que va a hacer. Ya, o sea, otra persona es la que está manipulando su mente para que haga y deje de hacer tales cosas. Dirigido por otro, pierde su voluntad cuando hemos estudiado que debe es entregar la voluntad a quién, a Jesucristo, a través de la hipnosis que se hace,
La persona, su voluntad la deja quieta y otro es el que está decidiendo prácticamente qué es lo que usted tiene que hacer. Exacto, dice, el paciente recibe consejos humanos con criterios de valores basados en experiencia de la carne y no bíblico. ¿Por qué? Porque la psicología prácticamente la hicieron basado en seres humanos pecaminosos, en acciones pecaminosas. Entonces, esos consejos son humanos desde el punto de vista, en el contexto carnal de nosotros los seres humanos, y no desde el punto de vista bíblico. Peligro de dependencia del hombre y no de Dios. La persona ya depende de el psicólogo, y llamen al psicólogo, y llévenlo al psicólogo, y siéntanla allá y repitan la misma historia acostado. Lo acuestan y repiten la misma historia todas las veces que va, la misma historia. Y el otro solamente hace escuchar para que él se desahogue, pero ya sabe qué tiene que hacer. Confesiones al hombre y no a Dios. La persona confiesa todo al hombre y no a quién, a Dios. Y la hipnosis resulta de la supresión funcional de las áreas corticales del cerebro, la percepción, importante para la toma de decisión, albedrío y control. Donde la persona entonces pierde eso y otro es el que está tomando decisiones por él. Entonces son algunos peligros de la psicología. ¿Sí? Puedes devolverte al otro. Ahí dice, bueno, cuando tú hablabas de que las personas, bueno, confesiones al hombre y no a Dios. Tú sabes que muchas de las instituciones, no puedo hablar con la mano, muchas de las instituciones yo veo que van los pacientes a hablar con el psicólogo, con alguien así, especialmente en las instituciones veo que hay alguien especial para escuchar a los pacientes, de cómo se sienten. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? O sea, ellos pueden ir a la persona, ya, pero la persona automáticamente debe dirigir todo ¿a dónde? A Dios. A Dios. O sea, ponerle los principios bíblicos y entonces él debe llevarlo allá, porque a veces la persona comienza a contar cosas de su historia, puede que cuente algunos detalles, pero ya comienza a profundizar y a mostrar prácticamente sus pecados internos, a declarar todo eso. Cuando eso tiene que ser dirigido ¿a quién? Entonces, o sea que eso no es bueno. Que cuente todo. Todos sus pecados internos no es necesario. Sí. Él debe contar ciertas, o sea, el conductor o el psicólogo o el que está haciendo el papel, tienes que guiarlo para que diga algunas cosas claves, pero no toda su profundidad de pecaminosa. Porque eso tienes que llevarlo ¿a quién? A Cristo Jesús. De un psicólogo. Está haciendo caso a lo que le diga el psicólogo, porque eso sería una persona que ya conoce de Dios, que ya sabe a quién es que tiene que contarle todos esos problemas. Bueno, dejemos por hoy aquí y mañana seguimos estudiando un poco más el viernes, el viernes, sobre algunos trastornos mentales más comunes, etiquetados, ¿no? Etiquetados como hemos visto, pero que es bueno tener una idea de cómo, de qué nos están hablando en el momento. Allá el micrófono, hermano. Tengo una pregunta. Usted mencionó en un momento dado que la esquizofrenia, además de tratarla con ciertos no con fármacos, no. En su lugar donde trabaja, ¿no? Con versículos de la Biblia, etcétera, etcétera, utilizaba una nutrición especial. ¿Qué tipo de nutrición es la que utilizan? Porque a distancia, yo como no tengo licencia para practicar acá, yo receto a personas que están a distancia, puede estar en Brasil o puede estar en Argentina, con enfermedades mentales, psicopatías, y la mayoría de ellas se puede tratar con aminoácidos, ¿no? En el caso de ustedes, ¿qué es lo que utilizan? Bueno, uno son el tema de los aminoácidos por el caso de que ellos son precursores de algunos neurotransmisores. Entonces se trabaja esa parte
posiblemente el triptófano. En algunas personas tienen deficiencia de triptófano, entonces se le da triptófano para eso. Otro es el tema de las grasas poliinsaturadas. Entonces nosotros trabajamos mucho lo que es la chía, la linaza, el sacha inchi, como fuente de ácidos grasos omega 3. Otro punto son los antioxidantes como protectores de las membranas celulares. Entonces utilizamos la vitamina C, los alimentos que tienen vitamina C, vitamina A, la vitamina E. También utilizamos algunos sustancias minerales, por ejemplo, cuando hay problemas de depresión, como el magnesio, el manganeso. Aquí dimos el sábado, no, eso fue como el viernes, creo, el día de los alimentos que dimos. Ahí vimos varios alimentos que se utilizan para eso. Pero básicamente son los aminoácidos, las grasas poliinsaturadas, antioxidantes y minerales, como especialmente el magnesio. ¿Ha utilizado la verdolaga por si acaso? La verdolaga sí, la hemos utilizado en casos también de omega 3, que tiene omega 3. Sí. Es lo que más, lo que contiene más cantidad de omega 3. De omega 3. La que hemos tenido allá, porque allá se da silvestremente en algunas partes y entonces la utilizamos. Listo, hermano. Bueno, hermanos, vamos a colocarnos de pie, vamos a entonar el himno tema de la semana y luego nos despedimos con una oración. El hermano Nicolás nos despide con oración. El himno 031. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar, de comprender un poco más sobre tu plan que tienes para nosotros de salud mental. Ayúdanos a entregar, a tener convicción de lo que creemos, que puedas recibir el sacrificio de Jesús, Señor, que creemos y estamos convencidos de que es un sacrificio perfecto, que no tiene defectos y que a través de él podemos tener el perdón y la paz y la tranquilidad mental. Danos tu Espíritu Santo para que podamos realizar las decisiones que tomemos en favor de hacer tu voluntad. Guárdanos del mal, del peligro, te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.